Em, Vamos a hablar del tema de Venezuela. Em, Me supera Ujú. ver, leí hace un par de días en La Jornada, en su rayuela, que es su columna de trascendidos, eh, una especie ahí de mensaje de cómo se está conspirando con el tema en Venezuela y cómo los medios como el Washington Post y el gobierno estadounidense quieren volver a repetir lo que pasó con Guaidó. O sea, una serie de aseveraciones que uno, después de haber estado en Venezuela, platicado con los venezolanos, ver que hay 7.7 millones de refugiados que han salido de ese país a lo largo de este régimen, de esta dictadura que se ha aferrado al poder durante más de 25 años, que no hay Ujú. un solo indicador, no estoy hablando de interpretaciones ni de afiliaciones ideológicas, un solo indicador que diga que la revolución o como le quieran llamar al régimen, a la dictadura en Venezuela, ha generado bienestar para los venezolanos. Lo único que se ha generado es una catástrofe humanitaria, Así es. una crisis de escasez de todo tipo, no son medicamentos o bienes de consumo, de alimentos. Ujú. Hay desnutrición crónica infantil en Sí. Venezuela. Las imágenes de la África subsahariana, de niños muriéndose de hambre, son imágenes que también salen de Venezuela. ¿Cómo defender un régimen así? Me parece increíble y es parte, me parece, también de la desinformación alrededor de lo que sucede en Venezuela y por eso es tan importante y le agradezco muchísimo a Ricardo Hausmann, profesor de Economía de la Universidad de Harvard, exministro de Planificación de Venezuela, que nos acompañe. Profesor Hausmann, un gusto saludarte, ¿cómo estás? El gusto mío y gracias por el interés en Venezuela. Eh, vamos a tener un corte en un par de minutos, pero quisiera comenzar la conversación preguntándote ¿dónde está el proceso de reorganización democrática en Venezuela después de la elección del 28 de julio? ¿Cambió algo o estamos exactamente en donde empezamos todo este proceso pues, hace tantos años? Mira, lo que ha cambiado en Venezuela es un dramático proceso de unificación nacional. El país se ha reunificado. El país antes estaba dividido en bloques, habían clases sociales más chavistas, regiones más chavistas. Eh, en esta última elección lo que ocurrió es un proceso increíble de unificación nacional donde todos los estados de la República, donde todas las clases sociales, todos los géneros, todas las edades votaron mayoritariamente, increíblemente, 70-30 por una dirección política distinta. Entonces, este es el primer efecto. O sea, Chávez nunca logró tener un resultado tan abultado como este resultado que se obtuvo el domingo. Entonces yo te diría que a la base de todo análisis que tú hagas de Venezuela está el hecho de que es un país que en su base, en su sociedad, se ha reunificado y sabe que quiere otro rumbo. Esta, además me parece fundamental para entender lo que se reclama en las calles en Venezuela. No es un sector de la oposición, no es un sector de la población venezolana, es Venezuela en las calles pidiendo el cambio y pidiendo que se respeten los votos de la elección. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos platicando con el profesor Ricardo Hausmann sobre la situación por real y le agradecemos al profesor Ricardo Hausmann, profesor de Economía de la Universidad de Harvard, que siga con nosotros para platicar sobre Venezuela. Nos decía, en el diagnóstico, lo primero que hay que considerar es que después de la votación del 28 de julio hay una Venezuela unificada, algo que no habíamos visto necesariamente a lo largo pues de más de 25 años de este régimen de Chávez y de Maduro. La solución para restablecer el orden democrático en Venezuela, con todos los problemas que tiene y los desafíos que vienen una vez que logre restablecerse ese orden democrático, pasa necesariamente por una negociación política para que Maduro abandone el poder o se plantean escenarios ya más extremos ante la imposibilidad de que prospere cualquier negociación, profesor. Bueno, yo te diría, hablamos del primer elemento de la realidad, que es esta mayoría política abrumadora, homogénea, que incluye a todo el país.
a todos los géneros, a todas las regiones, a todas las clases sociales. El segundo elemento es la brutalidad, la torpeza, la incompetencia del intento de robarse estas elecciones. Porque tú hubieses dicho, bueno, de pronto se roban las elecciones con métodos más sutiles, más elegantes, pero no, lo hicieron de la manera más grotesca, más burda, y no se esperaban que del otro lado hubiesen decenas de miles de personas dedicadas a obtener las actas de todas las mesas de votación para poder documentar cuál fue el resultado real. Entonces ahora el gobierno está en una huida hacia adelante, tratando de tapar su mentira con más mentiras, con más abusos y con más crímenes. Entonces estamos en un periodo de huida hacia adelante donde lo que inició como, bueno, perdieron la elección, ahora es no, se perdieron la elección y está en el proceso de dar un golpe de Estado contra la voluntad popular. Y eso los obliga a buscar cada vez más cómplices para justificar su crimen. Yo creo que en ese proceso están corrompiendo todo el aparato institucional del país, le están pidiendo cada vez más a cada vez más personas que abusen de la ley, de la Constitución y de lo que es sus obligaciones. Le están pidiendo a las policías, a la inteligencia militar, a los militares mismos, que son los custodios de los votos y de las máquinas. Sí, perdimos ahí la comunicación con el profesor Ricardo Hausmann. Tuvimos un problema de comunicación, vamos a tratar de restablecerlo. Nos hablaba de pues cómo ese es un momento crítico para Venezuela, no solamente por la coyuntura electoral, sino por lo que él dice es un intento por robarse la elección y por establecer a partir de la represión y la violencia el poder del régimen de Maduro, ¿no? Me parece particularmente importante el momento en ese sentido, porque es pensar que como no se pudo por la vía electoral y como claramente, según no las interpretaciones del proceso, la información con la que se cuenta, las actas con las que se contabiliza la elección, pues entonces recurrir a lo que vemos, que es encarcelar a personas que se manifiestan en las calles, desaparecerlos y establecer pues, ya lo ridículo, lo absurdo, ¿no? Vamos a vetar a WhatsApp, hay una secta satánica que encabeza Elon Musk, como dice Maduro, y todas estas conspiraciones y bueno, vamos a de nuevo tratar de restablecer la comunicación con el profesor Ricardo Hausmann, pero bueno, la idea es importante entender verdaderamente qué es diferente de este momento en Venezuela que lleva más de 2 décadas en dictadura. Sí, nunca antes había sido exhibida de esa forma. Obviamente parece que ya se recuperó la... Sí, ya recuperamos la comunicación con el profesor Ricardo Hausmann. Profesor, hablaba de este momento que es particularmente delicado, ¿no? Exacto, es delicado porque en este proceso de robarse la elección han tenido que cometer crimen tras crimen tras crimen que involucra a cada vez un número creciente de cómplices y que los hace cada vez más vulnerables ante más gente que tienen que cooptar para hacer valer esta mentira. Sí. Y ellos que hubiesen querido negociar, obviamente que de este lado hubiese habido mucha disposición a negociar, pero no han querido negociar. Son ellos los que no han querido buscar una solución política, porque toda solución política tiene que partir por reconocer la voluntad popular y ellos no quisieran reconocer la voluntad popular. Entonces uno no sabe cómo termina esto, pero tampoco uno no sabe cómo esto se puede quedar. O sea, uno diría que uno no sabe cómo podría ser el fin del régimen de Maduro, pero uno no se puede imaginar cómo puede durar el régimen de Maduro, porque está viviendo ante un país que no lo quiere y un país donde la única forma de ellos mantener control es a través
de un terror que el aparato mismo no se lo va a permitir. Por eso, yo creo que hay que estar muy atento. Yo creo que Maduro tiene un cáncer y cuando la gente se muere con cáncer, no se muere de cáncer, se muere de alguna de las complicaciones que el cáncer le causó. Sí. Bueno, Maduro, el régimen de Maduro tiene cáncer, ese cáncer está creciendo y a medida que crece le crea complicaciones que al final lo van a terminar matando. ¿Cuál debe ser la reacción de la comunidad internacional, sobre todo de los países latinoamericanos, el caso de Brasil, de Colombia, de México, que han llamado para que se transparenten los resultados de la elección y también para que exista esta negociación de la que hablábamos? La izquierda latinoamericana ha tenido siempre una relación un poco ambigua con las dictaduras de izquierda. Siempre han tenido una posición muy firme contra las dictaduras de derecha, pero como han tenido el romance con Fidel Castro y con Hugo Chávez, entonces han sido un poco ambivalentes con las dictaduras de izquierda o las dictaduras que pretenden ser de izquierda, porque no sé en qué sentido uno diría que un gobierno que termina matando a todo el mundo de hambre es de izquierda. Pero bueno, el caso es que el presidente Boric ha sido muy claro sobre esto y muy tajante sobre esto. En una sociedad democrática habrá gente de derecha, habrá gente de izquierda, uno quiere que la izquierda esté en el poder, pero la democracia está por encima de todo. Y él ha sido muy claro, muy transparente, muy diáfano en su posición. Desafortunadamente, los otros tres países que tú mencionas, México, Colombia y Brasil, no han reconocido la elección. Han pedido las actas, pero han estado tratando de buscar alguna solución a la crisis política. Todavía no la han encontrado. Y creo que lo que se están jugando es la reputación de la izquierda latinoamericana ante sus electores y ante el mundo. O sea, la pregunta que se tienen que hacer es si al final de esta crisis la izquierda latinoamericana va a ser percibida como una izquierda basada en la democracia y en la libertad, o si es una izquierda que está contaminada con tolerancia por el totalitarismo. Sí. Pues profesor Ricardo Hausmann, como siempre un gusto platicar contigo, hacerlo sobre esta coyuntura que se vive en Venezuela y estaremos en contacto. Te agradecemos estos minutos en tiempo real. Te agradezco a ti. Bueno, ahí tiene la posición de Ricardo Hausmann, venezolano, profesor de economía en la Universidad de Harvard y una de las voces, me parece, más visibles de el grupo, el éxodo venezolano, sí, que se ha ido alimentando en las últimas décadas y que suma ya casi 8 millones de personas que han dejado ese país para buscar en el exterior pues, no solamente una oportunidad, sino pues el refugio a las condiciones, porque no solamente son los venezolanos que se han ido a Miami o que terminan a través de la academia o de otras actividades colocándose en universidades importantes o en capitales importantes, son los que están aquí en la Plaza Giordano, en México, sí, o en Tapachula hoy. Millones de venezolanos, muchos que no tienen más que la mochila que llevan cargando, la ropa que traen puesta y que escapan a través de los Andes, por ejemplo, para poder llegar a Perú, para poder llegar a Colombia, con la frontera que comparten estos países. O sea, son casi 8 millones sí, de refugiados venezolanos los que han salido de ese país. ¿Cómo justificar un régimen que ha provocado eso? Me parece a mí inexplicable. Así es, huyendo del hambre, de la muerte. Pues sí, regresando